Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Saludo fraterno y cordial a todos los que me ven a través de mis diferentes plataformas, televisión y redes sociales, Facebook, WhatsApp, YouTube y televisión desde Tuluá hasta Toro y la Unión La Victoria y Toro en otra red social, otro canal de televisión. Bueno, hoy vamos a hablar de algo, hoy es continuación del Evangelio de ayer, vamos a decirlo así, al menos de la primera lectura, estamos leyendo Génesis. Y hoy, como es continuación, nos preguntamos a veces ¿cómo Dios creó el universo? En tanto tiempo lo creó y que por último nos deja a nosotros los hombres como administradores de todo lo creado por Él. Y nosotros, en vez de aceptar todo lo que Él dice, nosotros lo criticamos, sobre todo los protestantes, critican todo lo que el Señor hace. No son capaces de aceptar la palabra de Él tal y cual está escrita. Y eso me hace llevar a un detalle muy especial, porque a veces uno dice, pero si Dios es Dios, ¿por qué permite Dios que el demonio exista? ¿Por qué permitió Dios que seamos tentados? ¿Por qué permite Dios todo eso? Y es sencillamente porque Dios quiere encontrar en nosotros quién le obedece y quién no. Y por eso nos dio ese libro de albedrío. Y empieza todo allá con Adán y Eva. Se le aparece la serpiente a Eva y le dice, ¿cómo que no puedes comer de ese árbol? Usted sí puede comer de ese árbol, sino que Dios no quiere es que usted sea como Él, así de inteligente y todo. Pero si usted come de ese árbol, usted va a descubrir todo lo que hay en la ciencia y todo lo que hay en el mundo y todo. Coma y no haga caso. Y Eva, tentada, termina siendo seducida por el mismo demonio. Y es ahí donde comienza toda la historia del hombre hasta el día de hoy, a todas estas preguntas. ¿Por qué Dios permite el demonio? ¿Por qué Dios permite que seamos tentados? Y es sencillamente que Él quiere descubrir en nosotros un corazón que ame a Dios sobre todas las cosas, que lo obedezca. Pero si no encuentra ese corazón, pues evidentemente utiliza al demonio para que nos tiente. Y voy a decirlo así, nos utiliza el demonio para que nos tiente, para ver de qué tamaño somos para con Dios. Hoy vamos a descubrir cosas como esas en las Escrituras. Y los protestantes no se dan cuenta de cómo el demonio los ha tentado. Ellos se les aparece un pastor hablándoles lindo de la palabra de Dios. Y ellos creen que ese personaje que ha llegado a su casa es de Dios, y que si le está hablando de Jesucristo es porque es de Jesucristo, porque el resto ¿cómo puede ser posible que no hable de Jesús, que sea del demonio? Si está hablando de Dios y de Jesucristo, y no creen que es que el demonio utiliza artimañas para que usted sea seducido. Hasta el mismo Pedro lo vivió en Mateo 16, 18, cuando Jesús le entrega su iglesia. Y luego en Mateo 19, 20, 21, 22 y hasta el 23, Jesús les explica que el Hijo del Hombre va a ser juzgado, entregado, condenado a muerte, pero que Él va a resucitar al tercer día. Y mire cómo actúa Satanás con el mismo Pedro que estaba a un ladito de Jesús. Y le dice Pedro, Dios no te permita que suceda tales cosas. Señor, Dios no lo permita. Mira con qué sutileza el demonio actúa sobre Pedro, dándole a entender que él piensa como un ser humano, y como un ser humano va a decir esas frases. Dios no permita que eso te suceda. Mire que utiliza hasta el mismo Dios Satanás utiliza el mismo Dios para que Pedro caiga en tentación. Y le dice, Dios no permita que suceda tales cosas. Y cómo Jesús le responde, porque el resto de nosotros con nuestra visión humana no lo entendemos. Pero qué de malo ha dicho,
¿Qué de malo ha dicho Pedro cuando dice, Dios no permita que te sucedan tales cosas, Señor? ¿Qué de malo ha dicho? No ha dicho nada malo. Ha dicho cosas bonitas, quiere proteger a su amigo, a Jesús, no quiere que le pase tales cosas, no quiere que muera. Esas cosas para nosotros los seres humanos son fáciles de entender con nuestro racionamiento humano. Pero ya cuando Jesús dice, aléjate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres y no como Dios, es ahí la diferencia. Es ahí la diferencia. A veces los pastores llegan hablando bonito de Dios, hablando bonito de Cristo, diciéndose vénganse para acá porque aquí sí vas a encontrar salvación. Se oyen bonitos, pero es el mismo Satanás. Es el mismo Satanás diciéndote a ti, salte de la iglesia de Cristo porque no quiero que te salves. Pero una persona que piensa con su raciocinio humano, sabiduría humana, piensa que ese pastor le está diciendo la verdad y se deja llevar y se sale de la iglesia de Cristo. ¿Quién ganó? Satanás. ¿A quién utilizó? A dos personas. Al pobre pastor mentiroso, que es un esbirro de Satanás, y al mismo que se lo llevó. ¿Quién ganó? Satanás. Se llevó a dos, porque se dejó escuchar cosas de Satanás y no de Dios. Hoy la palabra de Dios se refiere a cosas como esas. Vamos a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer esa primera lectura que es continuación de lo que les dije ayer, que es Génesis. Ayer leíamos de Génesis 1 del 1 al 19. Hoy vamos a leer Génesis 1 del 20, 2, 4. Hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dijo Dios, pululen las aguas, un pulular de vivientes y pájaros vuelen sobre la tierra frente a la bóveda del cielo. Y creó Dios los cetáceos y los vivientes que se deslizan y que el agua hizo pulular según sus especies, y las aves aladas según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, creced, multiplicaos, llenad las aguas del mar, que las aves se multipliquen en la tierra. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día quinto. Y dijo Dios, produzcan la tierra vivientes según sus especies, animales domésticos, reptiles y fieras según sus especies. Y así fue. E hizo Dios las fieras según sus especies, los animales domésticos según sus especies, y los reptiles según sus especies. Y vio Dios que era bueno, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó, y los bendijo Dios y les dijo, creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad los peces del mar, las aves del cielo, los vivientes que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semilla sobre la faz de la tierra, y todos los árboles frutales que engendran semilla os servirán de alimento, y a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todo ser que respira, la hierba verde les servirá de alimento. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Y quedaron concluidos el cielo, la tierra y los ejércitos. Y concluyó Dios para el día séptimo todo el trabajo que había hecho. Y descansó el día séptimo de todo el trabajo que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo consagró, porque en él descansó de todo el trabajo que Dios había hecho cuando creó. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Ayer les decía que yo me vi una película que por ahí la debo tener, donde está la creación y donde Abraham
es el que cuenta esta historia. ¿A quién le cuenta esta historia? A los súbditos que le piden a Abraham que cuente historias, que cuenta la historia de Dios, y lo único que hace Abraham es contar esta historia. En el principio todo era caos, todo era, y dijo Dios, hágase la luz. Y de una forma poética y muy bonita y versátil, cuenta esta historia de lo que es la creación del mundo. Y les decía yo ayer que de pronto Abraham, inspirado por el mismo Espíritu Santo, cuenta esta historia, que no es tan larga, es breve. Mire que nosotros la hemos contado ayer en un ratico y hoy en otro ratico, y ya contamos los 7 días de la creación. Y también les decía que Pedro había dicho en su palabra que 1000 años para nosotros es un día para Dios, y que un día para Dios son como 1000 años para nosotros. Y entonces que ahí podíamos decir que un día para Dios se demoró para construir la luz y las estrellas y todo esto en un día. Y aquí creó los animales en un día, o sea que se gastó 1000 años para crearlos. Eso en versos de Pedro, por decir algo. Pero eso ya es una suposición mía. Pero también tengo que decir algo, que es que para Dios no existe el tiempo. Para nosotros existe el tiempo, 1 año, 2 años, 1 mes, 1 día, 24 horas, 1 segundo, 1 hora. Para nosotros existe eso, pero para Dios el tiempo no existe. Para Dios no existe el tiempo. Luego, si Dios dice, Dios creó la luz, creó las estrellas, creó el sol, creó la tierra, pues sencillamente con su palabra se creó. Ahora lo voy a aplicar a lo que representa la palabra de Dios. Si Dios dijo esto, si Dios lo escribió en la palabra de Dios, que es la Biblia, y nos lo está relatando a nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros? Los de este siglo y los de todos los siglos. Creer. Si está escrito, ¿qué hacemos nosotros los católicos? Creemos. No nos rasgamos las vestiduras diciendo, pero eso sí será verdad. Y por eso ayer también les decía que Jesucristo dijo estas palabras que jamás se nos tienen que olvidar. Te doy gracias, Padre, porque le has revelado esto a los sencillos y se lo has ocultado a los sabios y entendidos. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Por eso, cuando yo les digo, ¿nosotros qué debemos hacer? Creer, es porque nosotros somos sencillos. No nos rasgamos las vestiduras imaginándonos eso sí será verdad. El Big Bang sí fue creado por Dios. ¿Qué fue lo que explotó? ¿De dónde explotó? El Big Bang dice que algo se explotó y que hizo que surgiera el universo entero. ¿Pero qué explotó? ¿De quién hizo que explotara? De la nada, ¿qué explota? Nada. Alguien tuvo que haber creado algo para que explotara. Y entonces nosotros, los sencillos, ya no nos ponemos a hacer como hacen los sabios y los entendidos, que ayer también les ponía ese ejemplo del pobre Stephen Hawking, que descubrió los hoyos negros y descubrió cómo se mueve el universo, por qué los planetas no se estrellan entre sí, por qué todo el firmamento gira de una forma increíble, perfecta. Pero, ¿qué pasó con Stephen Hawking? Decidió no creer en Dios. Él le parecía que eso no era creación de un ser divino y decide no creer en Dios. Se le ocultó, el mismo Dios le oculta que vea la verdad. Y eso es terrible, muchachos. Eso es terrible. Lo mismo le pasa a los protestantes. Los protestantes se le oculta la verdad para que no vean, para que no entiendan. Y está escrito en la Biblia. Hoy espero que ustedes entiendan esta primer lectura. Que si Dios creó el universo, nosotros los simples seres humanos, ¿para qué nos vamos a poner a discutir sobre eso?
Ya Dios dijo que Él lo creó y Él lo creó, y es que creo que ahorita viene así el Salmo, y ya creo que también lo había leído, a ver si yo había, ¿quién somos nosotros para que nos dé tanta? A ver si es en el Salmo, a ver si es en el Salmo que Él dice eso, Señor, Salmo 8, Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para mirar por él. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios se haya fijado en nosotros y nos haya entregado a nosotros, que nosotros administráramos el mundo entero, el universo entero, las plantas, los animales, que todo sea administrado por nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Sencillamente somos manos de su creación, pero a nosotros nos contempló y nos lo entregó, como dice a continuación. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Nos hizo menos, un poquito menos inferior a los ángeles, y a nosotros nos coronó de gloria, entregándonos el universo entero para que nosotros lo administráramos. Y dice así: rebaños de ovejas y toros y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar que trazan sendas por el mar. ¿Entienden ese salmo? Somos tan insignificantes para Dios, pero Dios con su infinita misericordia nos lo entregó todo. Pero a pesar de eso, somos tan cínicos y tan tontos de dudar de la existencia de Dios, de dudar que todo esto que nos rodea, Dios nos lo entregó a nosotros. Porque así es el hombre. Y recuerde que yo empecé diciendo cómo Satanás tentó a Eva, haciéndole creer que si se comía de ese fruto prohibido iba a ser tan sabia como Dios. Y ese fue el estúpido error que cometió Eva al dejarse tentar de Satanás. Y por eso hoy los hombres somos como somos. El Evangelio, San Marcos 7, del 1 al 13. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos de humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió: anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero vosotros decís: si uno le dice al padre o a la madre, los bienes con que podría ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís. Y hacéis otras muchas cosas semejantes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio tiene muchas cosas para derrotero, demasiadas, pero hay una sola temática que es la que nos centra en el día de hoy, que ya se las he venido explicando en estos momentos que se los he dicho. ¿Cuál es esa temática? Esta, con la que está resumido este evangelio. Dejad ahí a un lado el mandamiento de Dios
para aferraros a la tradición de los hombres. Y miren cómo sucede esto. Sube Moisés al monte Sinaí, creo, y allá se le entrega a la montaña, y allá se le entrega 10 mandamientos en tablas de piedra. 10, 11, 12, 13, no, 10, 9, 8, 7, no, 10. Esos 10 mandamientos son los que Dios quiere colocar en el corazón de sus súbditos. Y por eso le dice a Moisés: estos son mis mandamientos, obedézcanlos y estarán conmigo. Yo seré su Dios y ustedes para mí serán mi pueblo. Obedezcan estos 10 mandamientos. Obedezcan estos 10 mandamientos. Y los hombres comienzan a ser engañados por Satanás. Pero ¿por qué vamos a obedecer 10? Inventémonos uno más con tal de agradar a Dios. 11. Y luego 12. Me agregamos este otro también, 13. Y así agregaron 600 y yo no sé cuántos. 666, yo no sé cuántos, algo así. Agregaron y agregaban cuanta estupidez se les ocurría. A esos 10 le agregaban más y llegaron a agregarle 600 y pico de mandamientos a esos 10, cuando Dios no hizo ni 11, ni 12, ni 13, ni 7, ni 8, ni 9. Él hizo 10. Y esos 10 eran los que teníamos que obedecer. Esos 10. Pero el hombre, en su ambición, comenzaron a crear. Vean, si vamos a comer debemos lavarnos las manos, pero bien lavaditas, 7 veces si es posible, laváselas bien. Los platos, los cubiertos, los vasos, todo lo que vamos a utilizar debe estar impecable, bien lavado, porque vamos a agradarle a Dios. Y comienzan a agregarle cosas. Bueno, vamos a agregar otro. Todo lo que tenga que ver con lo que los hijos recolecten, el diezmo, la plata que ellos reúnan, eso sea como corbán, o sea, dedicado a Dios. Eso de que honrarás a padre y madre para que te vaya bien en la vida, no, más bien primero debemos honrar a Dios. ¿Y cómo se honra a Dios? Dándole todo nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y nuestras cosas a Dios. ¿Y quién administra las cosas? Pues los sacerdotes, que nos los entregan a nosotros y nosotros le administramos a Dios sus cosas. Entonces, eso de que primero a papá y mamá, no, primero nosotros y a Dios, porque nosotros somos los representantes de Dios. Entonces, que nos entreguen a nosotros las cosas, nosotros estamos representando a Dios. Entonces, si ellos quieren agradar a Dios, que nos den sus cosas a nosotros. A papá y mamá, no, primero Dios. Y les meten ese cuento. Y ellos se creyeron el cuento de que primero había que honrar a Dios antes que a sus padres y a sus madres. Y por eso Jesús hace ese planteamiento aquí. Hipócritas, les llama y les dice: raza de víboras, hipócritas, que honran primero el corbán antes que honrar a padre y madre, y dejan aguantando hambre a papá y a mamá en vez de honrarlos por primero agradar a los hombres, a esa tradición estúpida de los hombres del diezmo. ¿Qué es lo que hacen los protestantes hoy día? Dicen honrar a Dios, y por eso son tan tontos que le dan el diezmo al pastor. Y el pastor, que es un avivato, lo que hace es comprar yates, carros lujosos, mansiones, fincas. Va y juega en negocios, va y juega en esos prostíbulos, en esos casinos, va e invierte plata en mujeres. Y eso sí, por delante, yo soy un representante de Dios aquí en la tierra. Y cuanto tonto encuentran mal católico, le hacen creer y le quitan todo. Yo he tenido varios amigos que lo perdieron todo por dárselo a los pastores mentirosos. Y apenas se quedaron sin nada, ahí sí se dieron cuenta de la estupidez que cometieron. Perdieron todo por habérselo dado a un avivato. Pero ya que volver a empezar de nuevo y de cero, porque el pastor no está dispuesto ni a mover un dedo por ayudarles.
Pues hoy Dios nos está diciendo que ustedes honran más los mandamientos tontos y estúpidos de los hombres que honrar los mandamientos de Dios. Y nos lo dice en tres formas diferentes. En tres formas diferentes, voy a descubrirlas aquí. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y dice aquí, en aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos. ¿Por qué usos de no sé qué, tradiciones de lavar las jarras y ollas? Y los fariseos que ya les preguntaron, ¿por qué no caminan los discípulos según las tradiciones de los mayores? Encontramos una. ¿Por qué sus discípulos no caminan de acuerdo a la tradición de los mayores? No se apegan a esos 660 y yo no sé cuántos tradiciones que ya se había inventado el hombre para honrar a Dios sobre todas las cosas. Y aquí dice, y se lavan con manos impuras, entonces le recitan uno. Y él les contestó, bien profetizó, aquí vamos a encontrar otro. Bien profetizó Isaías de vosotros hipócritas, como está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dios dejó ¿cuántos mandamientos? 10. ¿Y cuántos inventaron hombres? 660 y yo no sé cuántos. Porque preceptos de hombres pretendiendo agradar a Dios, pero pretendiendo más quedarse con el diezmo de los pobres tontos que lo siguen. Dejad a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Estoy hablando de los 10 mandamientos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Dejaron a un lado los 10 mandamientos y se aferraron a los 600 y pico, yo no sé cuántos, que el hombre se inventó para agradarse en ellos mismos y no agradarle a Dios. Y ahí es donde aprovecharon todos esos sacerdotes de ese tiempo para quedarse con el diezmo y con todo. Y por eso Dios les dice, raza de víboras, hipócritas, por dentro sois como sepulcros, por dentro son blancos, pero por fuera son blancos, pero por dentro están llenos de carroña. Todo eso les va a decir Dios. Anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Ustedes entendieron todo esto, hombre, porque yo podría agregarles más cosas, pero vosotros decís, si uno le dice al padre o a la madre o a los bienes con que podría ayudarte, Corban, es decir, ya eso se los pedí, hacéis otras muchas cosas semejantes. Fueron 660 y pico de cosas más que se inventaron solamente por tradiciones de hombres. Hoy día los protestantes están aferrados a eso. Vaya usted y búsqueles y enseñarles todo esto que está escrito en la Biblia y ellos no lo aceptan, porque prefieren seguir la doctrina de un pastor mentiroso. ¿Y qué es la doctrina de un pastor mentiroso? Lo que les expliqué al principio, es el mismo Satanás que los tiene aferrados. ¿Dónde está escrito eso para que no digan que eso es mío? Dice una frase, con D mayúscula dice, porque Dios, con D mayúscula, les ha dado un poder engañoso para que crean a la mentira a fin de que no sean salvos. Está escrito en la Biblia. Si alguien quiere que yo le explique, llámenme y hablamos. Y hay otra peor que esa, porque esa es terrible, que Dios les haya dado un poder engañoso, es terrible. El mismo Dios que no quiere que usted se salve por haberlo abandonado, por no haberle obedecido, eso es terrible. Pero hay una más terrible, que esta es la que nos une a todos. Porque Dios, con D minúscula, que es el mismo Satanás, porque Dios, con D minúscula, les ha cegado el entendimiento para que no vean el resplandor del Evangelio, a fin de que no se salven. Esa es terrible. El Satanás los tiene atados. Por eso les he dicho durante estos días, no hay un solo protestante, unito, que estando en una doctrina diferente a la iglesia de Cristo sea salvo. No hay uno, a menos que regrese al redil, a la iglesia de Cristo, pida perdón por su pecado de apostasía, pida perdón, se confiese y reciba el cuerpo y la sangre de Cristo. El resto no hay uno que se salve. Esto lo digo en serio. Y si alguien cree que no está escrito, me llama
o viene aquí a los estudios del canal CNC y yo le muestro. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.